Hola hermano, 9 de abril de 2025, el estaño se ha disparado a $15 la libra fina, una cotización histórica que, dicho sea de paso, viene teniendo el estaño que produce Bolivia en gran cantidad, una cotización elevada en los últimos años. Y el oro ha superado ya con creces los $3.000, está cotizando exactamente en $3.042 al 8 de abril, al día de ayer, ¿verdad? Y no, es una cotización importante. El tema del estaño es cosa aparte. Sabemos que Bolivia ha sido productor de estaño, lo es, lo sigue siendo y lo va a hacer por un tiempo más. Importantísimo productor de estaño, de los principales. Habíamos titulado un poco estrafalariamente en nuestro programa del día viernes que Bolivia ganó la Segunda Guerra Mundial porque fue la única que proveyó de estaño a los Estados Unidos, y bueno, para sostener la guerra, un recurso estratégico con usos tanto bélicos como alimenticios. Sigue siendo hoy Bolivia un importante productor de estaño. Pero ¿por qué faltan dólares? ¿Por qué hay esta crisis de divisa? Sí, hay una exportación importantísima de estaño, y si la cotización ha subido, para que tengas una idea, en los años 2000, en el famoso periodo neoliberal, el estaño estaba en $2. Había caído a $2, incluso por algún tiempo a $1 y algo. Imagínense un promedio de $2 de libra fina, la libra fina de estaño. Hoy está en $15. Pero ¿por qué coño entonces existe este problema, esta falta de divisas? Es sin duda otro aspecto de la cuestión. En Bolivia se produce estaño de manera importantísima en Huanuni, acá en Oruro, se produce también en Potosí, se producen en diferentes lugares que siguen produciendo, tanto empresas como la empresa estatal Comibol, cerca de 5.000 trabajadores, una burocracia enorme, la Comibol, que ya criticaba y hacía notar a Manuel Frontaura Argandoña en su libro sobre la Revolución Boliviana, la burocracia que había atacado a Comibol. Y bueno, ¿dónde se van esas divisas? Es el gran interrogante, es la gran interrogante, el gran problema, el gran dilema y la gran cuestión. Hoy, si las cosas en Bolivia fueran normales, no debería existir ningún problema de falta de divisas por la histórica cotización del estaño en el mercado internacional que Bolivia exporta a diferentes lugares del mundo. También producen estaño las cooperativas, que como ya sabemos es otro de los cánceres que tiene Bolivia hoy por la manera en que operan con, una explotación feroz y sin dejar mayores beneficios al Estado boliviano, al país. Sin embargo, acaparando y teniendo algo así como el monopolio de la explotación de minerales en Bolivia, porque si alguien quiere meterse a explotar algo, ahí están las cooperativas. Ya están las cooperativas esperando que se les autorice, prácticamente acaparando todos los lugares potenciales donde puedan haber vetas de minerales, metales como el estaño, por ejemplo. Y pagando una regalía insignificante de alrededor del 5%, y el resto no se sabe hacia dónde va, ¿verdad? Ese es otro tema de la cuestión que como hemos dicho, habiendo estado pagando hoy un favor político el gobierno del MAS ya por 20 años a las cooperativas, nunca, no lo ha hecho en 20 años, no lo va a hacer ahora, nunca va a arreglar este problema, que es una de las causas de la falta de divisas y de la crisis que hoy afecta a los bolivianos. Lo va a hacer un nuevo régimen, porque el MAS está empeñado, entre otros, entre los cocaleros del Chapare y otros más, los chinos, los rusos, etcétera, está empeñado el gobierno del MAS, sea evista, arcista, que es lo mismo, a las cooperativas.
Y es por ello además que urge el cambio de régimen, el cambio de gobierno en este país. Y es por ello que nos parece más ridícula y más nefasta la pelea interna, la falta de unidad, el hecho de desmarcarse de la unidad que se estaba viniendo proyectando entre la oposición boliviana. Como hemos dicho bien, no son caudillos. Tuto Quiroga se habla que de desmarcarse de la oposición y del bloque de unidad, ir solo, no va a lograr nada, porque hay algo importante que no se está teniendo en cuenta y que se debe tener presente. Es que el MAS tiene el aparato burocrático enorme en Bolivia que va a votar por el MAS, sea quien sea el candidato, sea quien sea, porque no van a querer perder su pega. Y no solo son los burócratas, los que trabajan en los, creo que 20 ministerios que hay en el país, y cada ministerio con 50 viceministerios, o sea, una playa, no playa, de un ejército de burócratas enorme que hay en Bolivia, alrededor de 500.000 más o menos, puede ser más, puede ser más, 500.000 de empleados públicos que dependen del Estado y del gobierno central en Bolivia, que como sabemos a esas gentes, a la mayoría de las gentes en realidad en Bolivia, no le interesa el país, que su país, su patria esté bien, que crezca, que en el caso de Bolivia reconquiste sus más caros intereses y anhelos. Lo que le interesa es el bolsillo, su propio bolsillo, y no perder su pega. Y punto. Y van a tener aquello en la medida que mantengan su pega. Y estos 500.000 empleados públicos tienen familias, digamos una esposa, digamos su padre y su madre. No tomemos en cuenta los hijos. Digamos que tienen hijos menores, aunque muchos tienen ya hijos jóvenes de 18 que ya votan y mayores, pero digamos esposa, padre, madre, 3. O sea que a los 500.000 empleados públicos hay que sumarle 500.000 por 3, 1.500.000, y nos dan 2 millones. Sabemos cómo son las familias acá en Bolivia y en otras partes. Lo único que quieren es que su hijito no pierda su pega, o que su marido no pierda su pega, o que su mujer no pierda su pega. Le importa un cohete lo demás, que no haya dólar, que el país se hunda, que se convierta en una guerrilla el Chapare, que se convierta en una nueva FARC que ha desangrado 50 años a Colombia con luto y dolor tremendo. De vale un carajo, seamos sinceros, seamos sinceros. Les importa un soberano carajo los verdaderos intereses elevados de este país, ¿verdad? Porque algunos no saben qué es algo elevado en realidad. Y lo único que le interesa es mantener su pinche pega y pare de contar. Pare de contar. Como decía Tristán Marov, sus míseros intereses. Y estos ridículos por ejemplo, Jorge Tuto Quiroga, sin un argumento valedero, patea el tablero y se desmarca de la unidad, del bloque de unidad, se va a llevar en realidad una vergüenza tremenda, porque no va a llegar ni al 5%. Y porque el MAS va a volver a ganar si todos los precandidatos opositores no se unen y hacen un solo frente de oposición nacional. Por el simple hecho de que esos 2 millones de ciudadanos bolivianos van a votar por que continúe el sistema de gobierno del MAS, sea quien sea, y lo cual va a facilitar el gobierno con su tremendo aparato para no verse
en jodidos problemas por todas las cosas que se les pueda, una vez dejen el gobierno, sindicar y meterse en problemas o con miedos, pánico en realidad, a eventuales cárceles. El panorama es calvo, el panorama es difícil. Y repetimos, la única salida es una unidad a todo trance. Tuto Quiroga ya fue presidente de la República y no hizo nada del otro mundo, no es un caudillo. Ya hemos dicho, no es un Bautista Saavedra, un Germán Bush, un Daniel Salamanca. ¿Qué se cree Tuto? No ha hecho nada, o sea, es un funcionario y punto. Lo propio Samuel Doria Medina, todos los del bloque de unidad. No estamos para jugar a los caudillos, que yo me voy por mi lado, y yo voy a ser presidente de la República, que voy a decir, puede hablar lo que quiera. No pasa nada, como se dice aquí. Lo único que se necesita en Bolivia es acabar con el sistema que está llevando a una guerrilla a Bolivia. El hecho de no tener soberanía el Estado en el Chapare, de que un ciudadano pueda ocultarse de la ley en un territorio del Estado donde no puede entrar la policía y donde se amenace a la policía, a las Fuerzas Armadas, con organismos parapoliciales y paramilitares, que eso es lo que son ciudadanos con armas, sean palos o armas de fuego, en gran número, el nombre es paramilitar. Entonces, ¿qué nos vienen a hablar de que los de derecha tenían paramilitares, que García Mesas, que Banzer? Hoy están ahí en el Chapare. Y esto se va a agudizar. Por eso urge cambiar este sistema y no se lo va a hacer de otra forma que con una unidad a todo trance. Llegamos a ti gracias al auspicio hermano de Nación Librería Editorial. Estamos en Oruro, Villarroel, número 451, y estamos con el lanzamiento de la cuarta edición de nuestro libro Del Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, que viene con este mapa así doblado del Tratado de Límites del año 1866, que es obra del general Melgarejo, un buen presidente inédito, obra del general Mariano Melgarejo, que fue un buen presidente que tuvo Bolivia. Si quieres un libro, escríbenos al WhatsApp de la descripción. Continuamos.